Una preocupante advertencia a Chile. Eso es lo que se está haciendo por la banca mundial, como también por numerosos economistas también a nivel local, por la preocupante alza de la deuda internacional de Chile. Un tema que puede sonar un poco árido y que no le interesa mucho tampoco hablar al mundo político, porque insisto, no es algo tan emocionante como hablar de las problemáticas del día a día o incluso materias que sean un poco más sencillas de hablar, pero que tiene una situación bastante preocupante a largo plazo porque la deuda internacional chilena se está disparando y nos estamos acercando peligrosamente al nivel de decadencia que tenía Argentina hasta hace poco, que eventualmente lo llevó a encadenarse a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial y simultáneamente subordinarse a potencias extranjeras por la gran cantidad de deuda internacional que ellos tenían. Y vamos a ver que el Estado chileno va en la misma dirección y su única solución es ignorar los casos de corrupción que siguen creciendo y al mismo tiempo aumentar los impuestos, donde incluso se está pensando ya la idea no solo de aumentar los impuestos para la población que vive en Chile, sino para aquellos chilenos que están fuera del país. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo indicamos al inicio del programa, la situación de deuda chilena está cada vez más preocupante y comienzan a haber cada vez más alertas a nivel de organismos internacionales como también a nivel local. Ahora, hay que entender que claramente esto no es un tema de discusión del día a día porque hay una serie de problemáticas que son mucho más urgentes a nivel del día a día con respecto a la población chilena. ¿Para qué decir la situación de inseguridad? Se está hablando mucho, por ejemplo, los carabineros masacrados, que claramente eso tiene mayor predominancia en estos días, y al mismo tiempo, incluso a nivel económico, empiezan a discutirse materias más cercanas, como reforma tributaria, como son, por ejemplo, las alzas de impuestos que quiere hacer el gobierno, que está vinculado a esto, y una serie de otras gestiones como la contratación masiva de funcionarios estatales. Pero hay un problema más macro, podríamos decir más grande, que tiene que ver con la masiva deuda internacional que está tomando el Estado chileno y que eventualmente van a hacer pagar a la población civil, a todos nosotros, o que eventualmente nos van a terminar encadenando organismos internacionales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que se está viendo que bajo este gobierno está aumentando sustancialmente la deuda internacional, pero que no es un hecho único, ya que lamentablemente desde que han habido gobiernos de Bachelet y después Piñera y después ahora Boric, se ha visto una decadencia sistemática en todo el nivel de deuda y en materia económica a nivel fiscal. ¿Por qué? Porque desde el primer gobierno de Bachelet se rompió una tendencia que ocurría desde particularmente los 80 en adelante, también los 90 y comienzos de los 2000, de empezar a disminuir la enorme deuda que tenía el Estado chileno, que en su momento llegó a tal punto que Chile se había convertido en un acreedor mundial. O sea que Chile, como tenía superávit y estaba con buena economía, le prestaba dinero, plata a otros países y hacía que esos países tuvieran deudas con nosotros, nos daba poder eso también económico y político internacional, geopolítico, y como nos pagaban con intereses, eso hacía que ingresara más dinero que después iba para las arcas fiscales y permitía que, por ejemplo, cuando había crisis mundiales como la crisis económica del 2008, Chile casi ni la sintiera. Lo mismo cuando hay crisis asociadas a desastres naturales como los terremotos. Pero desde el primer gobierno de Bachelet cambió eso, porque Bachelet decía, bueno, hay tantos ahorros, hay que gastar y endeudarse, no pasa nada. Y empezó a pasar ahora la situación. Y eso se marcó también durante los dos gobiernos de Piñera, especialmente en el segundo de Bachelet. Y ahora, como podemos ver, y ahí se ve en pantalla, la deuda con respecto a la producción nacional, al PIB, está ya superando el 40%. Y no parece que vaya a parar. Por eso hay advertencias tanto a nivel nacional como internacional de que esta deuda se está volviendo impagable. Y ya está más bien confirmado, pero para que cuando termine el gobierno de Gabriel Boric, en el siguiente gobierno no va a poder endeudarse prácticamente nada y no va a tener mucho con qué gastar, a menos que hagan ciertos acuerdos con organismos internacionales que nos encadenan a ellos, como lo hizo Argentina. Y hay que tomar en cuenta que estoy empeorando por una serie de razones, particularmente por la tendencia de cada vez querer aumentar más el tamaño del Estado, con la tendencia de siempre querer gastar más todos los años en todo, de dónde se saca la plata, de nuestro bolsillo, y cuando no pueden sacarla de nuestro bolsillo porque es medio impracticable hacerlo a nivel político, se endeudan. Y esa tendencia que todos los años se da, y si se acuerdan siempre que hay un presupuesto, les encanta decir nosotros aumentamos el gasto en tanto, aumentamos el presupuesto en tanto. ¿Se han fijado en eso? Nunca dicen redujimos el gasto, cortamos lo innecesario. No, siempre es aumentar, aumentar, aumentar. ¿Dónde sale? Del bolsillo de nosotros y de deuda. Y bajo el gobierno de Boric, esto también se ha marcado porque ya en su segundo año de gobierno hubo nuevamente un enorme déficit fiscal, cuando solo hubo un superávit en su primer año, porque Piñera les encadenó el presupuesto en su último año de gobierno, antes de fallecer.
Ahora, las consecuencias de esto son preocupantes. ¿Por qué? Porque como consecuencia van a tener que pedirle dinero a distintos organismos a nivel mundial. Cada vez se está prestando menos y con intereses más altos. Entonces los que eventualmente van a responder ante esta petición de más dinero para gastarlo como locos de los políticos chilenos van a ser el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o China. Ahora, esto a aquellos que sean de otros países les sonará conocido, particularmente a aquellos que sean de origen argentino, porque este es el mismo camino que después de los 90 hasta hace poco, hasta el gobierno de Javier Milei, que ahí se ha hecho un corte con eso y se ha bajado la deuda, lo que se ha visto es que se hizo un encadenamiento con respecto a organismos internacionales bancarios y otras potencias a cambio de favores. Fue lo que hizo Argentina con resultados desastrosos. Y lo que se está viendo es que vamos en el mismo camino. China les prestó dinero a cambio de bases en su país y de recursos. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial les presta dinero, que ya hemos hablado en otras ocasiones que esa plata la generan con comisiones que le entregan los distintos países. O sea, todos los países del mundo imprimen plata, generan inflación y se lo pasan a una parte a estos organismos mundiales que se la vuelven a prestar. Una locura. Bueno, la prestan ese dinero. ¿Y qué pasa? Claro, te prestan dinero, pero después te piden favores. Hoy me vas a aprobar esta ley. Me tienes que subir los impuestos aquí, hoy tienes que hacer esto otro. Y así, de manera algo global, te empiezan a controlar a nivel local. Y eso es bastante preocupante. Y ante todo esto, vemos que la situación no mejora porque esto debería ser algo crítico, tanto por un tema de soberanía local, como también de no encadenar a la población a pagar después por décadas deudas que son tomadas por el mundo político, porque al final somos todos nosotros los que termina pagando esto. Pero en respuesta a esto, el gobierno lo está ignorando. Por un lado, vemos que siguen aumentando los gastos que se descubren en corrupción. Se detectó recientemente que en Contraloría, en el Servicio de Salud del Ñuble, 500 millones de pesos estaban sin respaldo. O sea, se los robaron básicamente. No pasa nada. Esto sumado a los casos de corrupción que hay. Y al mismo tiempo que no pasa nada en esas áreas, ¿qué es lo que se está viendo? Bueno, también se están habiendo caminos de subir los impuestos. Quieren, por ejemplo, ahora empezar a mirar los impuestos a nivel internacional. Se está mirando el dinero de los chilenos fuera de Chile y cómo les pueden cobrar dinero. No es algo nuevo porque países como España también intentan cobrarle impuestos a aquellos que están fuera de su país y son españoles. Robarle su plata, básicamente, se van del país y aún así los quieren amarrar. Al mismo tiempo también Estados Unidos hace ese cobro y esto se da en un contexto donde ya el gobierno ha promulgado impuestos en distintas áreas, como la minería, lo que ha afectado la producción en esa área, y en donde estaba proponiendo subirle aún más los impuestos a la población, especialmente a todos los que ganan sobre 3,2 millones de pesos, mientras que se discute la posibilidad de subir el IVA, el impuesto al valor agregado, que es el impuesto que se le aplica a todo, comida, medicamentos, etcétera, todas las cosas, todo, el combustible, que es de un 19%, aunque el combustible tiene uno adicional y el combustible en realidad su precio es más del 50% es puro impuesto. Bueno, se está pensando subirlo a 20%. O sea, al final todo esto lo está pagando la población, pero como eso aún no alcanzaría para cubrir los millonarios gastos que hay, aumentos de funcionarios estatales y en la práctica todos estos casos de corrupción que los cuales vive el mundo político, quieren aumentar eso aún más. Y esto se está viendo también reflejado en una decadencia vinculada a la producción de trabajo, que sumado a lo que ya se está haciendo con la deuda y los impuestos, está empobreciendo más aún a la población. Porque al mismo tiempo que se hace la situación más difícil para el mundo empresarial, para los emprendedores, y al mismo tiempo se genera menos trabajo por lo mismo y quiebran empresas, también se está viendo una actitud indolente con respecto al alza de la delincuencia y las extorsiones tanto por grupos vinculados al narcotráfico o delictuales, o también a comunidades indígenas que se está descubriendo que hacen extorsiones a empresas. El mejor ejemplo es algo que ocurrió recientemente, y esto se descubrió el día de ayer, que en el borde costero de Puerto Montt, en el sur de nuestro país, se descubrió que habían comunidades indígenas que estaban extorsionando a empresarios a cambio de que les dieran sobornos millonarios, o si no, iban a utilizar la ley indígena, particularmente la ley Lafkenche, que para quitarles esos terrenos diciendo que era territorio ancestral. O sea, ¿se dan cuenta de lo que están haciendo? Aprovechan esas leyes indigenistas que con el dinero de todos los trabajadores de este país dan subsidios millonarios a ciertas personas por su origen étnico, les entregan tierras y hacen prácticamente nacionalizaciones para entrega a ciertas personas en particular, todo eso pagado a costa nuestra, y estos grupos indígenas que están ahí hacen amenazas a los que están en la zona a nivel empresarial en el sur de nuestro país de que si no les pagan millonarios sobornos, que es pura corrupción y extorsión, por tiempos continuos y cada cierto tiempo constante, los van a usar esas leyes pidiéndole al Estado chileno que se las pasen esas tierras porque son ancestrales. Cuando ancestrales no tienen nada, es simplemente una extorsión.
Y esto no es nuevo porque ya en su momento recordemos que en Aysén querían ocupar 600.000 hectáreas de borde costero a aquellos grupos en la zona utilizando la ley Lafkenche. Afortunadamente se les rechazó en su momento en el Congreso, pero vemos cómo se está utilizando todo esto para hacer extorsión económica. Entonces, ¿qué pasa? Que está habiendo un conjunto de consecuencias y de acciones simultáneas que están destrozando la economía chilena y van a tener consecuencias no de aquí a mañana, pero sí de aquí a unos meses, a unos años, y eso es desastroso. Aumenta la deuda. El mundo empresarial se ha afectado porque el gobierno y el Estado en general, para sacar más dinero y pagar sus gastos millonarios y casos de corrupción que ignoran, suben los impuestos, se empobrece a la población y al mundo empresarial cobrando cada vez más impuestos a todos, empiezan a verse en esa dirección y al mismo tiempo, además de aplastar la producción de trabajo con normativas y querer incluso sacarle dinero a aquellos que están fuera del país, se ve cómo se ha afectado aún más la creación de trabajo por el alza de la delincuencia que no enfrentan y en la masacre de estos 3 carabineros uno de los ejemplos recientes y también permitiendo que haya extorsiones por parte de grupos indígenas a empresas para que les pasen dinero a cambio de que no les quiten las tierras usando las leyes indígenas. O sea, el Estado está siendo cómplice de actos de extorsión y al mismo tiempo de empeorar la situación económica. Si esto no se reacciona pronto, como lo advertimos hace años que si nos hacían cambios también íbamos a llegar al punto en que estamos ahora, esto va a empeorar y nos vamos a ir a acercar lentamente al mismo nivel de decadencia que tenía Argentina hasta el gobierno de Alberto Fernández y que ahora el gobierno de Milei está haciendo unas reformas que están siendo durísimas para la población para arreglar ese desastre económico si es que no se hacen esos cambios. Vamos directo a lo mismo. Pero como no parece haber la voluntad ni en los sectores de la misma izquierda y del gobierno que causaron esto, ni en la derecha que también profundizó la deuda durante los gobiernos de Piñera y no les parece interesar mucho este tema y lo ignoran por completo, bueno, inevitablemente vamos a esa decadencia. Hay que hacer cambios profundos, no solo a nivel de seguridad, no solo a nivel de la lucha contra la corrupción, sino también a nivel económico, porque esto nos va a terminar encadenando a organismos internacionales de la banca internacional, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, como a otros países, y va a generar que eventualmente los que terminen pagando las consecuencias de todo esto con pérdida de trabajo, impuestos más altos y por lo tanto una población más pobre, sea la población chilena. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este aumento sustancial que se está viendo en la deuda internacional del Estado chileno y que eventualmente pagaremos nosotros? ¿Creen que el camino es reducir el gasto total, bajar los impuestos y aumentar la seguridad a la vez que se da sanciones durísimas contra la corrupción? ¿O es otro el camino? Como el que estamos siguiendo actualmente bajo la izquierda y la derecha, que no hacen nada para cambiar, ignoran la corrupción, gastan como locos cada año y colocan a personas de sus partidos políticos en cargos, teniendo peleas prácticamente artificiales para alternarse en el poder. Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores Carmen Luz Ovalle, Tatiana Rodríguez y Héctor Vega Suazo, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Super Chat. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.